Bueno, yo les voy a hablar sobre los isópteros. La palabra isópteros viene de el griego isos, que significa igual, y terón, que significa ala, alas iguales. Esta pertenece a una infraorden de los insectos neópteros conocidos como termitas, termes, turios, comejenes, polillas, con las que están estrechamente relacionados con las cucarachas, ya que ambas especies compartieron antecesores que habitaron la Tierra durante el Carbonífero y el Pérmico, y que actualmente se clasifican en el mismo orden. Las termitas estaban clasificadas en el orden Isóptera, pero luego se aceptaron como un infraorden del orden Platodea y en el suborden Blatoidea, junto con los parientes más cercanos, el género Cryptocercus y la familia Blatidea. Su nombre científico se refiere al hecho de que las termitas adultas presentan dos pares de alas de igual tamaño. Son un grupo de insectos sociales que construyen nidos termiteros. Las termitas se alimentan de la celulosa contenida en la madera y sus derivados, que degradan gracias a la acción de los protozoos de su sistema digestivo con los que viven en simbiosis. La mayor parte de las termitas son de climas tropicales y subtropicales, pero algunas pocas viven en climas templados. Se conocen alrededor de unas 3.000 especies, 6 de las cuales han sido introducidas en otras regiones como plagas urbanas. Las termitas se construyen montículos, remueven grandes cantidades de tierra en los suelos duros y poco fértiles, con lo que contribuyen a la aparición de pequeñas plantas que pueden alcanzar el tamaño de arbustos y pequeños árboles. Estas no son capaces de digerir la celulosa, pero pueden aprovechar sus nutrientes gracias a la degradación de la celulosa que realizan protozoos que viven en simbiosis dentro del aparato digestivo de las termitas obreras. La alimentación del termitero se produce por trofalaxia. Las termitas transportan el alimento en el estómago y lo transmiten a otros individuos a través del conducto anal o de la boca. Las termitas tienen importancia económica como plagas en estructuras de madera, obras de arte y productos almacenados. En este caso encontramos un montículo de tierra donde podemos observar diferentes rutas de acceso al termitero, a la parte central, o diferentes también rutas de evacuación, de regulación de temperatura. Encontramos una termita reina, un termito rey, y al lado encontramos pues todas las termitas obreras, que son las encargadas de transformar la celulosa como medio de alimento, y también pues son las encargadas de construir el termitero. Aquí pues encontramos un modelo más o menos, vemos cómo están las cámaras de salida y entrada de temperatura para la regulación. Encontramos pues la termita reina y el termito rey, y pues todos los integrantes de una sola termita. Viven en colonias que pueden contar hasta con 3 millones de individuos. En cada colonia la reina o reina son las únicas que ponen los huevos, y sus ovarios aumentan de tamaño de forma sorprendente. La mayoría de estos insectos carecen de alas, pero durante la época de reproducción algunas las desarrollan y abandonan el grupo para formar las propias colonias. Otra característica de todos los insectos eusociales a los que pertenecen las termitas son los nidos. En el caso de las termitas, estas presentan una gran diversidad. Algunas veces presentan una arquitectura compleja, pudiendo llegar a alcanzar tamaños formidables, más de 1.000 metros cúbicos en algunos macrotermes. El hábitat primitivo de las termitas fue probablemente dentro de la madera muerta, como troncos, partes muertas de los árboles vivos, donde la sociedad encontraba alimento y refugio, lo que denominaba como nidos de una sola pieza. Dentro de algunos nidos separados se distinguen 3 principales categorías: nidos subterráneos, los nidos epígeos o termiteros catedrales, y los nidos arbóreos. Sin embargo, algunos nidos intermedios, como los nidos epígeos, siempre tienen una parte basal subterránea o más o menos importante, y a veces preponderante, como el Odotermitidae.
Algunos nidos epígeos están construidos como un tronco contra un tronco de un árbol y si la base es reducida, tiende a hacerse arbóreos. Cuando vamos a campo encontramos variedad de termitas y los diferentes tipos que hay de termitas. En este caso encontramos lo que son las termitas soldado, como lo podemos ver en la imagen, donde ellas hacen la labor de transportar alimento, transportar los huevos, hacer los túneles y transportar la arcilla para la construcción del termitero. También encontramos las termitas aladas. Estas termitas pues son las que salen del termitero para asociarse con otras termitas, otras familias, para así establecer otra nueva reproducción en el ambiente. También encontramos la reina, que su función es simplemente colocar huevos y mandar señales a sus obreros de cómo deben satisfacer sus necesidades y también en la construcción del termitero. Como le dijimos anteriormente, se ven sus heces y las formas de arcilla que ellas están realizando para la construcción del termitero. Encontramos un prototipo de un termes rey, y este solo pues acompaña a la reina en su proceso de incubación del huevo, brindándole como esa seguridad ante los otros termes o depredadores. Importancia en el suelo de los termes, según Stork y Eggleton. Estos son útiles para evaluar la calidad mediante la determinación de su abundancia, la biomasa, la densidad y riqueza de especies. Al alimentarse, ellos descomponen ese alimento, lo recogen, pues haciendo la materia orgánica, y son nutrimentos por periodos de tiempo, en el cual forman sus nidos, sus termitarios, galerías y algunas otras estructuras. También se dice que estas termitas son los grupos de fauna de suelo que más afectan la dinámica de materia orgánica y como tal la estructura del suelo. En la parte de alimentación, las de la casta obrera son las que proveen de alimento a las otras castas. Estas son las formas de inmaduras como las ninfas de algunas familias y las formas reproductivas que son incapaces de alimentarse. Por eso las castas obreras se encargan de esta tarea. Ellas se alimentan más que todo pues de plantas vivas que son pues frescas, como tal es la celulosa, pueden llegar hasta el canibalismo entre algunas especies, también prefieren la madera húmeda. En una mañana de campo me di cuenta de que las termitas son unas grandes descomponedoras de la materia. Estas, en los bosques tropicales, consumen el 40 al 100% de la materia muerta. Todo el material vegetal que consumen se convierte en toneladas de materia fecal, que es un material básico para la formación y la mineralización del suelo. Además, las termitas subterráneas participan como tal de la bioturbación, que es un movimiento vertical de los materiales del suelo generado por la actividad de los seres vivos. Este mecanismo que ellas participan genera una serie de cambios físicos, químicos en la tierra que favorecen su porosidad, su capacidad de infiltración y la descomposición de la materia orgánica, acelerando el reciclaje de los nutrientes. Bueno, como tal, las termitas o los termes transforman los árboles y las ramas muertas en materia orgánica con retorno de minerales al suelo. Podemos observar ahí grandes montículos sobre los árboles que estas mismas descomponen y así se alimentan. También vemos que participan en la parte del suelo, en la laterización
que es incrementando la tasa de la percolación del agua lluvia y la aeración del subsuelo y el suelo superficial. Todo ello proporcionado por la formación de montículos de tierra de los termiteros. También hay una característica muy bonita de ellas que se encuentra, y es que en la construcción de túneles para ellas transportarse y bueno, transportar su alimento a los ejes centrales, que son los reyes, y pues el alimento de ellas mismas, construyen estas galerías, esos túneles, y al suelo ayuda con la porosidad, la infiltración del agua aumenta, y también como tal la retención de agua es mayor. Una característica pues más agradable todavía para el suelo es que afecta la textura de este trayendo partículas finas de arcilla a la superficie al construir sus galerías de alimentación y los montículos. Bueno, algo también curioso que encontramos sobre las termitas es la formación como tal de que estas son especies, o algunas son especies fijadores de nitrógeno atmosférico. Estas realizan con la ayuda de bacterias anaeróbicas facultativas que contienen en su intestino fijar este nitrógeno e incorporarlo a sus tejidos. En los productos de la excreción y en los productos de la secreción también se encuentra como tal nitrógeno. Bueno, algunas termes tienen como tal la realización, o bueno, el realizar cultivos de hongos esponjosos, que estos hongos esponjosos las utilizan para su propia alimentación y como tal estos hongos que ellas cultivan abastecen los suelos de nitrógeno, permiten que los nutrientes estén disponibles para la planta y también es importante para frenar como tal la expansión de los desiertos en tierras secas. Un dato muy interesante porque pues en este momento este video que se ha grabado, estas presentaciones son grabadas en tierras de Colombia, donde su mayoría se caracterizan por ser tierras secas. Y en estos momentos, al encontrarme con estas termitas, puedo ver que el ambiente, gracias a ellas, cambia de una manera en la que esas tierras, donde antes eran secas, al vivir estos como tal estas especies han logrado por el entorno han logrado que su ambiente sea un poco más fértil, que la tierra sea más fértil, que hayan más procesos para que se den bosques tropicales, para que se den piedemontes, y pues es gracias a este tipo de especies.